La gran versatilidad de los sistemas Quantum nos permiten abordar múltiples alteraciones del campo energético. Nos ofrecen una variedad de acciones que, bien conjugadas, se pueden convertir en un amplísimo abanico de posibilidades terapéuticas. Si habéis visto alguno de mis vídeos, ya sabéis cuál es mi línea. El primero que tiene que tener algo de claridad eres tú, el terapeuta. Nuestro objetivo es el equilibrio del campo y tenemos que estar abiertos porque cada motivo de consulta va a requerir diferentes planteamientos y diferentes acciones acordes con el estado de ese campo y con la situación en la que se encuentra la persona. Y cuantas más opciones útiles tengamos, más va a enriquecerse la sesión y mejores serán los resultados. Esto quiere decir que más vamos a poder beneficiar a las personas que vienen a tratarse con nosotros. La estrategia siempre tenemos que diseñarla acorde con la capacidad de respuesta y de adaptación de la persona, del campo de la persona. Ella es la que marca el ritmo. Y en muchas ocasiones recibir un determinado input de forma repetitiva o periódica puede marcar una gran diferencia. Siempre que emitimos una información reactiva o resonante al campo, se produce una regulación. Una regulación es una forma de transformación que por su naturaleza pues expande la capacidad de adaptación del campo. Tener la posibilidad de extraer este tipo de patrones, una regulación, un patrón interno, un ítem, o una sustancia externa al software y cargarlo en un medio que lo contenga durante un tiempo, es una gran ventaja porque nos permite prolongar esa parte de la sesión que más nos interese. Esto es lo que trataremos en este vídeo. Vamos a cargar un patrón interno, es decir, que está incorporado en el sistema, en un medio portador como es agua. Cuando hablamos de un patrón interno, podemos referirnos a una terapia, es decir, un programa o un ítem. En caso de cargar una terapia o un programa en agua, pues lo que vamos a grabar es el algoritmo, ¿no? Es decir, esa serie de acciones que están automatizadas, que se van a ir desarrollando en un orden determinado, que está ya marcado en esa terapia. Y además de esto, tenemos que añadir algo más, y es que se va a grabar el proceso de adaptación del sistema a los cambios que se están produciendo en el campo de la persona durante esa terapia. Si el patrón que nos interesa cargar es un ítem o un grupo de ítems, tendremos que decidir si queremos transformar el patrón, duplicarlo, en este caso, o invertirlo, zapearlo, etcétera, etcétera. Ver qué es lo que queremos cargar en el agua. Hay que pensar que tenemos 12.000 y pico ítems, divididos en 6 grupos: sarcodes, nosodes, isodes, alérgenos, remedios, homeopáticos y nutrientes. Debes seleccionar bien los patrones o el patrón a cargar. Y en este caso, menos es más. Grabar todo no es mejor. Cuanta menos información, más coherentes sean los patrones que queremos cargar y mayor coherencia existan entre esos patrones y el medio que los va a aportar, mucho mejor. En este caso vamos a cargar en agua el ZAP de una patología. Vamos a cargar el ZAP de la hiperplasia benigna de próstata. Al zapear la patología estamos generando una mayor actividad del sistema inmune hacia la próstata y además vamos a intensificar los patrones sanos de la próstata y a reducir los patrones disarmónicos o distorsionados que emanan de la hiperplasia de la próstata y que revelan realmente que hay esta alteración. Lo que queremos conseguir con el ZAP es frenar el avance de este problema. En el mejor de los casos, pues sería revertir el proceso. Vamos a hacer la práctica. Primero con el Omnis y luego os voy a mostrar algo más resumido con el Class y vamos a ver que las pantallas difieren muy poco. Los colores, alguna posición de algún comando, pero prácticamente son iguales. Lo primero siempre es asegurarnos que las vías de entrada y salida de información que vamos a usar estén activas. Vamos a ajustes de potencia y comprobamos que está activo todo. Si fuéramos a utilizar sondas de punto, pues tendríamos que activarla en este momento. En los ítems que ya tenemos en la matriz, que vienen incorporados a la matriz, ya se ha realizado la extracción del patrón en el laboratorio, con lo cual el proceso de extracción no lo tenemos que hacer. Y en este caso no vamos a hacer chequeo porque sabemos que la persona tiene una hiperplasia benigna de próstata. O sea, lo sabemos por las pruebas
médicas porque esto es así, es real, entonces no tenemos que hacer nada más. Queremos trabajar esto en concreto. Entonces vamos directamente a trabajar con este patrón y nos da igual que esté o no reactivo. Podemos trabajar con el ítem de hiperplasia benigna o con varios ítems. Vamos a buscarlos aquí. Tenemos directamente la hipertrofia aquí, pero tenemos algún patrón también interesante, por ejemplo este de hiperplasia. A ver si hay alguno más que nos pueda ser interesante. Bueno, estos dos. Entonces, en este caso vamos a utilizar estos dos en un fichero. Información, infovista, información, vaciar fichero, y vamos a cargar los dos patrones que hemos seleccionado, este y este de aquí, hiperplasia. Podríamos incluso poner adenoma de próstata también, de los que veamos, de los que tengamos aquí, pues los que nos parezcan más conveniente. En este caso hemos cargado estos dos. Cargamos el informe y vámonos a la pantalla ya de transformación y carga, que es en este caso activación homeopática. Vamos a preparar el agua. Primero limpiamos el transportador. Ya hemos visto que el transportador ha quedado limpio, o sea, se han borrado estas informaciones que han podido quedar almacenadas ahí, residuos de la anterior terapia que hayamos hecho o regulación que hayamos hecho. Ponemos el agua y vamos a energizar el agua. En este caso lo que está es quitando cualquier estructura que haya quedado almacenada en el agua, de cualquier influencia energética, ¿no?, a la que haya sido sometida el agua, para dejarla preparada para la carga. Ya tenemos el agua preparada. Ahora tenemos el fichero con dos ítems que hemos seleccionado de la matriz, incorporados en ese fichero y ya preparados para extraerlos hacia esta pantalla. Podríamos también haber escrito en la bandeja superior de esta pantalla el nombre de los ítems o haberlos copiado y haberlos traído aquí, separándolos entre coma y espacio. Eso podría ser otra opción. Pero es más cómodo crear ese fichero con esos que hemos seleccionado de la matriz, dejarlo cargado ya allí y ya venir aquí. Ahora, ¿cómo traemos esa información? ¿Cómo la importamos de la matriz? Pues entonces damos a cargar programa de info. En este caso no importa que el agua esté puesta en la bandeja porque no va a afectar en nada la bandeja cuando importamos esos ítems de la matriz. Bueno, ya tenemos la información cargada y ahora lo que vamos a hacer es un zapeo. En este caso tiene que estar en amplificación porque hacer una inversión de un zapeo no tiene ningún sentido. Si trabajáramos la duplicación, sí, pero en este caso vamos a hacer un zap. Entonces, directamente zap. Vemos que aquí está activo todo, zap. Hacemos el zap aquí porque además de grabar ese trabajo que está haciendo el sistema, amplificando las señales armónicas y neutralizando las disarmónicas, queremos grabar el proceso de adaptación al zap. Ya estaría cargada el agua con el zapeo. Ya lo tenemos listo para que la persona lo tome pues, las veces que nosotros consideremos que tiene que tomarlo al día. Yo lo recomendaría pues, una pipeta 3 veces al día, sería perfecto. Primero es asegurarnos que las vías de salida de la información están activas, como siempre. Entonces nos vamos a System Power Setting o ajustes de potencia y aquí comprobamos que está activo todo. Si necesitáramos las ondas de punto, sería el momento de activarlas. Entonces vamos a abrir el fichero, información, en información, InfoView, vamos a vaciarlo. Sí, y vamos a buscarlo. Como lo tenemos en inglés, buscaremos. Venimos aquí. Vemos que hay 2 ítems con la información de la hiperplasia benigna de próstata. Vamos a arrastrar los dos
al fichero. Y además podemos buscar algún otro, por ejemplo, si buscamos hiperplasia, podemos encontrar alguno interesante por aquí. Tenemos esta, la hiperplasia de próstata, también la podemos arrastrar aquí. Cuando ya tenemos aquellos ítems seleccionados en el fichero, entonces cargamos el fichero en esta pantalla, Load Report, hasta que aparece cargado en la bandeja rosa. Cuando ya tenemos esto, entonces nos vamos a programas y vamos a entrar en la herramienta que vamos a usar, que es activación homeopática. Lo primero, limpiar el transportador. Después ponemos el agua que queremos cargar sobre la bandeja y energizamos el agua. Ahora, nos aseguramos que la parte superior, que tenemos unos comandos, esté activo también la vía de salida y la amplificación. Entonces vemos que está todo ok. Entonces vamos a aportar ahora estos ítems que tenemos seleccionados en el fichero hasta esta pantalla. Load Program from Info. Nos dice que la información está ya cargada y directamente zap. Un breve resumen de lo que hemos hecho. Primero, nos aseguramos que está activa la vía de salida que queremos, en este caso es la bandeja. Después de esto, vamos a trabajar con un patrón que no nos importa si está activo o no en la matriz, porque reactivo o no en la matriz, porque sabemos que es una patología que tiene la persona, por pruebas médicas, etc. Esa persona tiene esa hiperplasia, en este caso la hiperplasia benigna de próstata. Entonces, nos da igual chequear o no, vamos a cargar el ZAP de ese patrón. Con lo cual, hemos decidido utilizar un conjunto de ítems, todos focalizados en la misma dirección, todos relacionados con la hiperplasia, no de diferentes índoles, y todos patologías, ¿vale? Eso es importante, que haya una coherencia ahí. Entonces, hemos abierto el fichero, hemos vaciado lo que había en el fichero para que quede limpio y hemos arrastrado los ítems relacionados con la patología que queremos zapear en grupo, o sea, que sean coherentes. Una vez que tenemos, hemos cargado el fichero en la matriz principal y nos hemos ido a la herramienta que vamos a utilizar, que es activación homeopática. Allí hemos limpiado primero el transportador, ponemos en la botellita de agua y energizamos el agua. Y después hemos importado todo ese fichero de la matriz hasta activación homeopática. Cuando lo hemos importado, hemos decidido qué hacer. Como ya lo teníamos decidido que era el ZAP, directamente zapeo. Nos hemos asegurado también que en la parte superior de esa pantalla, que tenemos un panel de comandos, de control, está activo todo, al menos la bandeja, la vía de salida para que se cargue, y que está marcado amplificación. Y ya está el agua cargada. Ese zap dura un poquito, entonces yo a veces hago un par de ellos para que quede cargado. En este caso práctico hemos cargado el zapeo de una patología. Pero podemos ampliar nuestras miras un poco. Con el mismo procedimiento podemos cargar el ZAP de un órgano, de un tejido, de una glándula o también el ZAP y la inversión de un patógeno, como por ejemplo un virus. Como ves, las posibilidades que te ofrece tu sistema extrayendo y cargando patrones internos y sustancias externas al software no solo son amplias, sino que también son de gran ayuda para tus pacientes. Si quieres profundizar y mejorar el manejo del sistema, poder aprovechar todas estas posibilidades de carga y de extracción, he desarrollado el proceso EVTL, en el que a través de 4 fases secuenciales, extracción, valoración, transformación y carga, profundizaremos en todas las técnicas de interacción con patrones internos y también sustancias externas al software. Además, compartiré contigo las estrategias que he ido aplicando a lo largo de estos años de trabajo y que para mí han sido muy exitosas. Y yo estoy segura que esto va a llevar tu relación con el sistema a otro nivel.